Bien, doctores, bienvenidos nuevamente al curso de Ciencias Básicas. Soy el doctor Bellodas y vamos a continuar con el capítulo de farmacología. Entonces, el día de hoy vamos a revisar una macroteoría, una teoría integral en relación con el sistema renal. Sí, son fármacos que van a actuar en estructuras del sistema renal. Entonces, aquí es importante, doctores, que recordemos, vamos a poner una pantalla en blanco, que recordemos que la unidad básica, estructural y funcional de los riñones, ¿cuál es? La nefrona, ¿sí? La nefrona. Entonces hay fármacos que actúan precisamente en distintas porciones de la nefrona. Recordemos que la nefrona va a estar formada por dos grandes conjuntos de estructura, ¿no? Primero, aquí esquematizaría que viene una arteriola que se origina desde muchas subdivisiones de la arteria renal, y esa es la arteriola aferente, que va a formar un ovillo vascular llamado el glomérulo y que sale como arteriola eferente. Entonces este es el glomérulo. Ese glomérulo está cubierto por dos hojas de una estructura que se llama la cápsula de Bowman, ¿no? Una hoja parietal y una hoja visceral. Y en este espacio, que es el espacio de Bowman, también llamado el espacio urinario, es hacia donde se está filtrando la sangre y se está formando la orina. Entonces, esta estructura, cuando hablamos del glomérulo junto a la cápsula de Bowman, es la primera de las partes de la nefrona. Y esta estructura se llama corpúsculo renal. ¿Sí? Corpúsculo renal. Muy bien. Entonces, de la nefrona, si continuamos su recorrido, va a haber un túbulo, ¿sí?, que se llama el túbulo contorneado proximal, que es donde se reabsorbe la mayor cantidad de sustancias. Luego se va a continuar como un asa, que es el asa de Henle, ¿sí? Luego vamos a tener otro túbulo, que es el túbulo contorneado distal, y luego vamos a tener un gran túbulo que va a desembocar, ¿no?, va a llevar la orina hacia las papilas renales, ¿no?, donde va a pasar a los cálices mayores, menores, a la pelvis renal, a los uréteres, y van a poder excretarse, ¿no?, finalmente hacia el exterior, ¿no?, vejiga, uretra y el exterior. Muy bien, entonces este es el túbulo o tubo colector. Entonces todo este conjunto de estructuras se llama la red tubular, ¿no? Vamos a ponerle red tubular o simplemente túbulos, ¿sí? Estos son los dos grandes componentes de ¿quién, doctores? De la nefrona. Entonces recordemos que la nefrona cumple muchas funciones, ¿sí?, que son importantes para la farmacología, ¿no? Hablamos sobre todo en los túbulos, ¿sí?, ¿no? En el corpúsculo renal, por ejemplo, es importante la función de filtración, ¿sí? Pero en la red tubular es importante la absorción, ¿no?, reabsorción, ¿sí?, la secreción y en este caso, excreción de sustancias, ¿no? Recuerden que reabsorción es regresar un componente del túbulo hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo. Recuerden que todos estos túbulos están rodeados de vasos sanguíneos, ¿no?, que son los vasos, los capilares peritubulares, ¿no? Y ahí se reabsorbe. La secreción, porque de los capilares va a pasar a los túbulos, ¿sí? Y la excreción o eliminación es cuando ya sale todo el contenido a través de la orina. Entonces aquí, precisamente, sobre todo en la red tubular, es donde donde van a haber fármacos que actúan aumentando la reabsorción, la secreción, la eliminación o bloqueando alguna de ellas para así regular, porque ¿qué finalmente permiten todos estos procesos de la red tubular? Regular las concentraciones de ¿quién? De electrolitos, ¿no? Va a permitir regular las concentraciones de agua, por ejemplo, en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿dónde tendrán principal indicación estos fármacos, ¿no?, que actúan en la red tubular? Sobre todo cuando tenemos alteraciones por retención de líquidos o alteraciones de los electrolitos. Sobre todo por retención de líquidos o alguna enfermedad que se relacione con
reabsorción o secreción, o que haya visto mejoría con la reabsorción, secreción, ¿no? Por ejemplo, hay algunos fármacos que se pueden utilizar en problemas oftalmológicos, ¿no? Como el glaucoma, ¿no? Que tiene mucha presión intraocular. ¿Por qué? Porque hay mucho humor acuoso, ¿no? Y cuando nosotros bloqueamos justo una de estas enzimas, sobre todo en el túbulo contorneado proximal, este fármaco nos permite mejorar, ¿no? En este caso el glaucoma, ¿no? Y no es netamente un fármaco que actúa en una enfermedad que tiene mucha acumulación de líquidos, sino es muy puntual en el ojo, pero actúa en la nefrona, ¿sí? Sí, actúa en la nefrona y tiene efectos beneficiosos, por ejemplo, en el ojo. Muy bien. Entonces, doctores, aquí tenemos, por ejemplo, este gran grupo de fármacos que nos ayudan a regular los niveles, ¿no? y mejorar la retención de líquido. Los niveles de líquidos corporales son los diuréticos, ¿sí? Diuresis significa orinar, eliminar. Entonces los diuréticos nos van a ayudar a eliminar los líquidos, ¿sí? Y junto a otros electrolitos, ¿no? Dependiendo del mecanismo de acción que tengan estos fármacos. Muy bien. Además, tenemos que aquí hay un gran sistema, ¿sí? Hay un gran sistema que se encarga de regular, ¿no? y detectar, ¿no? cómo está el volumen efectivo de sangre, que es un complejo con tres distintas estructuras que se llama el complejo yuxtaglomerular. ¿Sí? El complejo yuxtaglomerular está formado por tres estructuras principales, que son las células yuxtaglomerulares, que pertenecen a la arteriola aferente. Van a tener a la mácula densa, que pertenece al túbulo contorneado distal, sí, porque hay una parte del túbulo contorneado distal que llega a estar cerca del corpúsculo renal, sí, y hay las células mesangiales extraglomerulares, ¿no? que conectan ambos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, las células yuxtaglomerulares van a sintetizar una hormona que se llama la renina, ¿sí? La renina estimula la producción de angiotensina, ¿sí? Sobre todo llegar a ser angiotensina 2, y esa angiotensina 2 llegar a ser aldosterona, que es muy importante para la reabsorción de sodio y agua. Entonces, este gran sistema se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona se encarga de regular a quién, si dijimos la sangre efectiva, o sea, tiene que ver con la cantidad de sangre que hay en las arterias, ¿no? en todo el cuerpo, va a tener mucho que ver con la regulación también de la presión arterial. Entonces se utilizan, por ejemplo, muchas veces como antihipertensivos, los fármacos que bloquean al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero es un sistema que empezó ¿dónde? Precisamente en el riñón. Entonces estos son los dos grandes grupos farmacológicos que vamos a ver, doctores: los diuréticos, ¿sí? y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien. Entonces, esa es la teoría integral del día de hoy. Y aquí tenemos, por ejemplo, la nefrona, ¿no? En este caso, cuando vemos los distintos diuréticos, ¿no? hay que recordar que cada porción de la nefrona cumple funciones distintas. Por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal hay mucha reabsorción de sustancias. Precisamente para nosotros poder reabsorber bicarbonato, ¿no? de la orina hacia la sangre, no podemos hacerlo directamente. El bicarbonato no va a poder pasar a través de la membrana. Entonces lo que necesita es transformarse, ¿no? separarse en ácido carbónico y CO2, ¿no? Entonces para eso necesita una enzima que se llama la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica entonces facilita la reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal, que es la imagen que estamos viendo acá, en el túbulo contorneado proximal. Entonces hay diuréticos que actúan bloqueando a esta enzima, que es la anidrasa carbónica. Estamos hablando de los inhibidores de la anidrasa carbónica. Este es su mecanismo de acción, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Entonces, hay otros diuréticos, doctores, que actúan más bien de una forma
en que atraen el agua, ¿sí? Atraen el agua. ¿Cómo pueden atraer el agua? Porque tienen una fuerza osmótica. Recuerden, doctores, que la ósmosis es el movimiento pasivo del agua y sobre todo la fuerza o presión osmótica que ejercen estas moléculas, estos diuréticos, estos fármacos, va a permitir jalar agua, llevarse el agua. Entonces se llevan el agua de los capilares hacia la orina y ayudan a eliminar agua. ¿Cómo funciona? Precisamente por esa fuerza o potencia osmótica. Por eso se los llama diuréticos osmóticos, que vemos acá, por ejemplo, actúan bastante, sobre todo en el asa de Henle, ¿no? Diuréticos osmóticos. Ahora, hay diuréticos muy particulares en el asa de Henle, ¿no? Como vemos en C, que se llaman los diuréticos de asa, ¿sí? Los diuréticos de asa. ¿Qué es lo que los hace particulares? Que tienen un mecanismo de acción muy puntual y es que bloquean, ¿sí? Bloquean a un cotransportador, que es el cotransportador de un sodio, dos cloros y un potasio, ¿sí? Sodio, dos cloros, un potasio, ¿sí? Que, ojo, doctores, alguna vez eso ha sido también pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los diuréticos de asa? Bloquean el cotransportador de sodio, dos cloros, un potasio. ¿Sí? Si yo bloqueo este cotransportador, el sodio y el potasio se van a excretar, ¿no? Y además de excretarse, recuerden que el sodio es una molécula muy osmótica. Entonces va a jalar agua y el sodio se va a llevar consigo el agua. Entonces los diuréticos de asa van a llevarse a toda esa agua y van a disminuir la cantidad de líquidos que se están reteniendo, ¿no? Ejemplo de un inhibidor de la anhidrasa carbónica, acetazolamida, ¿no? Ejemplo de un diurético osmótico, el manitol, por ejemplo. Ejemplo de un diurético de asa, la furosemida, ¿no? Y ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Muy bien, doctores. Los diuréticos tiacídicos, ¿no? Por ejemplo, que actúan mucho sobre todo en el túbulo contorneado distal, ¿no? Los diuréticos tiacídicos lo que van a hacer es bloquear el cotransporte de sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos a la hidroclorotiazida, ¿no? Si yo bloqueo el cotransporte, ya no reabsorbo sodio y cloro y tengo el mismo efecto. Elimino el sodio y elimino el cloro, ¿no? Y en el túbulo colector también pueden actuar algunos diuréticos que lo que van a hacer es bloquear, como vemos acá, bloquear la reabsorción de sodio. Pero es una función muy puntual. ¿Por qué? Porque esta reabsorción de sodio muchas veces depende de una hormona que es precisamente la aldosterona. Entonces a veces bloquean el estímulo de la aldosterona, que es bloquear el receptor de la aldosterona. No necesariamente de manera directa el canal de sodio, sino a veces bloquean simplemente la aldosterona. Son diuréticos como la aldosterona, recuerden, doctores, no solo se encarga de reabsorber sodio, sino también se encarga de excretar potasio, ¿no? La aldosterona excreta potasio. Si nosotros bloqueásemos la aldosterona, también vamos a bloquear la excreción de potasio, o sea, vamos a acumular iones potasio dentro de la sangre, ¿no? Porque ya no los estamos secretando. Entonces, en los pacientes que tienen bajos niveles de potasio, podría haber cierto beneficio de los bloqueadores o antagonistas de los receptores de aldosterona. Por eso es que a estos fármacos se los llama diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Porque disminuyen la secreción de potasio en el túbulo colector y así permiten que las concentraciones séricas de potasio puedan ser favorables para los pacientes, ¿no? Ejemplo de un diurético ahorrador de potasio, por ejemplo, la espironolactona, ¿no? Como dijimos, pueden bloquear directamente los canales epiteliales de sodio o también pueden bloquear al receptor de aldosterona, ¿no? Pero permiten ahorrar potasio. Muy bien. Entonces esta es una visión general de los principales grupos farmacológicos que incluyen a los diuréticos en función de su mecanismo de acción y en función, ya vemos por eso la importancia de recordar la nefrona, de en qué parte de la nefrona están actuando, ¿sí? Entonces hasta ahí tenemos descrita esta primera parte con los grupos farmacológicos. Muy bien. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos un poco más, ¿no?
Por ejemplo, los diuréticos osmóticos, doctores. Dijimos, ¿cuál es su acción precisamente? Actúan como agentes osmóticos. En términos sencillos, podríamos decir que jalan agua, ¿no? Entonces el manitol cuando pasa por la nefrona, por la luz tubular, está jalando todo el agua de los capilares peritubulares, ¿sí? Y toda esa agua le está ayudando a eliminarla a través de la orina. Se ha visto que el manitol, o sea, más que utilizarlo para problemas de retención de agua, no, tiene un efecto muy importante en la hipertensión intracraneal. Porque recuerden que cuando hay hipertensión intracraneal, a veces hay acúmulo, sobre todo por el equilibrio, ¿no? Se pierde el equilibrio que existe entre el espacio que ocupa el parénquima, ¿no? El espacio que ocupa el volumen sanguíneo y el espacio que ocupa el líquido cefalorraquídeo, ¿no? La ley o equilibrio de Monro-Kelly, ¿no? Y cuando esto se rompe, alguno de ellos empieza a aumentar. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo puede aumentar mucho y va a comprimir al parénquima y estamos en una situación de hipertensión endocraniana o intracraniana. Y se ha visto que los diuréticos osmóticos, al favorecer la eliminación de líquidos, ¿no? Ayudan a que se restablezca el equilibrio. ¿Sí? Por eso es que se ha visto que tienen utilidad en la hipertensión intracraneal. Por eso que no les sorprenda, doctores, la administración de manitol en pacientes que, por ejemplo, están hospitalizados en neurocirugía, ¿no? Y es precisamente porque ayudan a manejar de manera adecuada la hipertensión intracraneal, ¿sí? El manitol. Muy bien. Tenemos también los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Mencionamos a la acetazolamida. Inhibe la anhidrasa carbónica que se encuentra, recuerden, en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir entonces? Si yo bloqueo la anhidrasa carbónica, voy a eliminar sodio, voy a eliminar cloro, pero sobre todo voy a eliminar bicarbonato, ¿sí? Voy a tener menos bicarbonato. Ahora, recuerden que el pH, que es el potencial de hidrogeniones en el cuerpo, está regulado principalmente por la concentración de iones bicarbonato y de la concentración o la presión arterial de CO2, ¿no? Esto porque el principal sistema buffer o amortiguador es el sistema del bicarbonato. Entonces quiere decir que si yo tengo muchos hidrogeniones, ¿no? Muchos hidrogeniones, quiere decir que es un pH bajo, es ácido. Recuerden que es lo opuesto el pH a la concentración de hidrogeniones, ¿no? Si yo tengo muy pocos hidrogeniones, entonces el pH se eleva. Y eso, ¿cómo se llama cuando el pH disminuye? Acidosis. ¿Cómo se llama cuando se eleva? Alcalosis. Entonces, ¿qué pasa si yo al paciente, al aplicar, voy a colocarlo de otro color, al aplicar un diurético, en este caso inhibidor de la anhidrasa carbónica, le disminuyo las concentraciones séricas de bicarbonato? ¿Por qué? Porque como ya no lo reabsorbo, lo estoy eliminando a través de la orina. Entonces, si tengo menos bicarbonato, ¿qué va a pasar con el pH? El pH disminuye. Y si el pH disminuye, ¿qué voy a generar? Voy a generar acidosis. Como el origen de esa disminución del pH fue el bicarbonato, eso se llama acidosis metabólica. Entonces, ese es un efecto adverso que podría ocurrir con la administración de acetazolamida, ¿no? Que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Muy bien. Otros efectos adversos, ¿no? Como favorece la eliminación de sodio, de cloro, incluso de potasio, puede haber disminución del potasio sérico, lo que sería hipocalemia, ¿no? Disminución del potasio, disminución del sodio, disminución del cloro, ¿no? Entonces vamos a tener hiponatremia, hipercloremia, ¿no? En este caso, perdón, el aumento del cloro, ¿no? Hipercloremia. Porque más bien vamos a eliminarlo menos, ¿no? Se queda más en la sangre. Entonces son efectos adversos posibles con el uso de acetazolamida. ¿Qué indicaciones tienen principalmente este fármaco, por ejemplo? Este fármaco es utilizado en nuestro medio
de manera muy importante en el mal de altura, incluso de manera preventiva. Ustedes tienen que saber esto porque si uno de sus pacientes va a viajar a una zona de mucha altura y no está habituado a esa altitud, es importante por lo menos 2 a 3 días antes empezar a tomar acetazolamida, ¿sí? Porque eso ayuda a que se presenten menos los síntomas del mal de altura, coloquialmente llamado soroche, ¿no? Que es el mal de altura agudo, ¿no? Que puede llegar a ser severo, ¿no? Producir alteraciones neurológicas o respiratorias. Muy bien, entonces uno de esos usos es el mal de altura. Otro uso que también se le da es en el glaucoma. Dijimos, ¿no? Los pacientes con glaucoma, ¿no? Que hay el glaucoma en términos sencillos, ¿no? Es una lesión del nervio óptico que la mayoría de las veces se asocia a un aumento de la presión intraocular, ¿sí? Que es por mucho humor acuoso, ¿no? Recuerden que el ojo tiene dos líquidos muy importantes, el humor vítreo y el humor acuoso. Sobre todo el glaucoma se asocia con el aumento del humor acuoso. Entonces, al nosotros eliminar más bicarbonato, el bicarbonato es muy importante para estimular la producción de humor acuoso. Entonces, si yo elimino bicarbonato del cuerpo, hay menos producción de humor acuoso. Si hay menos producción de humor acuoso, menos presión intraocular, y si hay menos presión intraocular, mejoran los síntomas del glaucoma. Por eso es que se utiliza tanto en mal de altura o mal de montaña agudo como en el glaucoma. Muy bien, doctores. Además, tenemos diuréticos de asa, dijimos, como la furosemida, el ácido etacrínico y la bumetanida, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa la acción de estos diuréticos? Recuerden que va a bloquear la reabsorción de sodio, ¿dónde? En el asa de Henle. Y si queremos ser más específicos, es en la asa ascendente gruesa de Henle, ¿sí? Estos, doctores, son los diuréticos más potentes, ¿sí? Más potentes. Precisamente como son los más potentes, los utilizamos en situaciones de emergencia, ¿no? Una indicación muy común es cuando un paciente con falla cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva viene con la complicación aguda. ¿Cuál es la complicación aguda, doctores, de la falla cardíaca congestiva? Es el edema agudo de pulmón, ¿sí? Acumulación de líquido en los pulmones. Entonces yo tengo que eliminar de manera rápida ese líquido porque si no el paciente va a hacer insuficiencia respiratoria y el paciente puede fallecer, puede morir. Para evitar la producción de insuficiencia respiratoria, lo que yo hago es administrar diuréticos, ¿sí? Pero necesito diuréticos que sean muy potentes. Por eso es que ¿cuál es un diurético de elección para el manejo de edema agudo de pulmón? Un diurético de asa, que es la furosemida, ¿sí? Furosemida. Muy bien. Entonces, por eso es muy importante el uso de furosemida. Pueden causar alteraciones en los electrolitos, como por ejemplo hipopotasemia e hiponatremia. Acá, natremia. ¿Sí? Se han asociado a esos efectos adversos también. Entonces, un uso que se le da sobre todo es en situaciones agudas como el edema agudo de pulmón. Muy bien, doctores. Otro grupo farmacológico, dijimos, son los diuréticos tiacídicos, ¿no? Los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, la metolazona o la indapamida, ¿no? Sobre todo la hidroclorotiazida, es muy utilizada con frecuencia junto a los diekas y aras. Ya vamos a ver quiénes son los diekas, quiénes son los aras. Tienen que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Pero los diuréticos tiacídicos, precisamente, ¿por qué se utilizan en conjunto con ellos? Se utilizan sobre todo para el manejo de, ¿cuál es la indicación? Manejo de hipertensión arterial, ¿sí? Hipertensión arterial. Entonces, estos son fármacos que se utilizan para manejar la hipertensión arterial, ¿sí? Dentro de estos tres, los que tienen mejor perfil de tolerancia, por ejemplo, es indapamida, ¿no? Y la metolazona se suele utilizar en situaciones agudas. Para terapias de mantenimiento, lo que más vamos a ver incluso en la práctica clínica, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta, es la hidroclorotiazida, ¿sí? Sobre todo en pacientes adultos mayores, o sea que tienen más de 60, 65 años, se ha visto que tienen mejores resultados con la hidroclorotiazida.
¿sí? Y se combina muy bien con los YECAS y ARAS, ¿sí? Que son fármacos que se utilizan también para el manejo de la hipertensión arterial. Luego tenemos, doctores, a los ahorradores de potasio. ¿Se acuerdan? Los ahorradores de potasio. Dijimos, inhiben la reabsorción de sodio, ¿dónde? En el túbulo colector, ¿sí? Entonces permite que salga el sodio y se vaya el agua. El beneficio es que también favorecen, o mejor dicho, disminuyen la secreción de potasio. Si yo disminuyo la secreción de potasio, quiere decir que aumento las concentraciones de potasio, ¿dónde? En la sangre, ¿sí? Entonces tengo bajo riesgo de hipopotasemia. ¿Por qué? Porque más bien mantienen el potasio alto en sangre. En los diuréticos que hemos visto anteriormente, la mayoría lleva más bien a la hipopotasemia, ¿no? Entonces, si yo sé que mi paciente tiene hipopotasemia, no le puedo dar alguno de esos diuréticos. ¿Qué prefiero darle? Un diurético ahorrador de potasio, ¿sí? Podría incluso, se menciona, causar acidosis metabólica, pero aquí vemos que la función principal, no, la función principal que tiene es aumentar los niveles séricos de potasio. Muy bien. Entonces, uno de esos es la amilorida, ¿no? O amiloride, también llamado. Otros muy importantes son la espironolactona y eplerenona, que también son diuréticos ahorradores de potasio. Dijimos, a diferencia de los que pueden bloquear los canales epiteliales de sodio, estos bloquean directamente la acción de la aldosterona. Y el único diurético que ha evidenciado disminuir la mortalidad en falla cardíaca, ¿no? Es sobre todo la espironolactona, ¿sí? La espironolactona. Muy bien. Estos dos diuréticos tienen efectos antiandrogénicos, ¿sí? Porque se ha visto que también bloquean a los receptores de andrógenos. Entonces van a ser utilizados, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene trastornos relacionados al estímulo androgénico, es decir, el aumento de la testosterona, ¿no? Puede ser, por ejemplo, alopecia estimulada, o sea, caída de cabello estimulada por el aumento de la testosterona. Estos pacientes se pueden beneficiar de eso, ¿sí? Espironolactona y eplerenona. Muy bien. Otro diurético ahorrador de potasio es el triamtereno, o triamterene también se le llama, ¿no? Entonces va a bloquear la reabsorción de sodio también en el túbulo colector y permite entonces la salida de sodio que jala agua, ¿no? También tiene bajo riesgo de hipocalemia. Sí, solo hay que tener cuidado que no se aumente mucho las concentraciones de potasio en sangre porque podría producir hipercalemia. Así como los anteriores ahorradores de potasio, también tiene riesgo de producir acidosis metabólica. Y algo que es muy peculiar del triamtereno es que tiene mayor riesgo como efecto adverso de producir nefrolitiasis, ¿no? O sea, cálculos, sobre todo a nivel renal, ¿no? A nivel renal, no tanto en el uréter distal, sino muy cerca de la pelvis renal, ¿sí? Y esos cálculos usualmente son cálculos de calcio y son cálculos de oxalato de calcio, los que están asociados con el uso de triamtereno, ¿sí? El triamtereno. Entonces, doctores, resumiendo las acciones de los distintos diuréticos, ¿no? Osmóticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, tiacídicos, de asa y ahorradores de potasio. ¿Cuáles tienen mayor eliminación de agua? ¿No? Los más potentes sobre todo son los diuréticos de asa y los diuréticos osmóticos, ¿no? ¿Podrían causar alteraciones del pH? Sí, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica pueden producir acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica también lo podrían producir los ahorradores de potasio, ¿sí? Los ahorradores de potasio, sobre todo esos dos. ¿Tienen efecto sobre el sodio? Sí, la mayoría disminuye las concentraciones de sodio, pero quienes más riesgo de hiponatremia tienen son los diuréticos tiacídicos y los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Pueden alterar el potasio? Sí. Precisamente los que se prefieren cuando tenemos niveles bajos de potasio son los diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Los otros más bien disminuyen el potasio sérico. Y pueden tener efecto sobre el calcio, claro, pueden tener efecto sobre el calcio, ¿no? Por ejemplo, los diuréticos tiacídicos pueden aumentar las concentraciones de calcio, si los diuréticos de asa más bien disminuyen.
Muy bien, doctores. Entonces aquí nuevamente haciendo un último apartado, vemos que los agentes osmóticos como el manitol se pueden utilizar, por ejemplo, cuando hay presión intracraneal elevada, ¿no? Dijimos que jalan agua, el problema es que pueden producir, ¿no?, por ejemplo, una deshidratación excesiva, ¿no?, sobre todo deshidratación excesiva porque son muy potentes, ¿no? Muy bien. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, recuerden que se pueden utilizar en glaucoma o mal de montaña sobre todo, ¿sí? Y tienen riesgo de acidosis metabólica, ¿no? Hay riesgo de acidosis metabólica, entonces hay que tener mucho cuidado. Los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiacida, ¿no?, hidroclorotiacida, van a inhibir los cotransportadores de sodio cloro, ¿dónde? En el túbulo contorneado distal. ¿Sí? Recuerden que la hidroclorotiacida tiene el riesgo, ese es un efecto adverso que también se menciona a veces o lo han preguntado en exámenes, tiene riesgo de producir gota. Y recuerden que la gota es por acumulación de ácido úrico, ¿no? Bueno, o sea, no es que sea la causa exacta, pero se relaciona con estados de hiperuricemia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado si el paciente ya tiene de por sí hiperuricemia. Si nosotros le damos diuréticos tiacídicos, podremos precipitar una aparición de gota. Sí, muy bien. Y los diuréticos de asa, como por ejemplo la furosemida o el ácido etacrínico, no, van a ser muy potentes, ¿no?, y van a poder ser de utilidad, por ejemplo, en, ¿no?, la diuresis forzada, ¿no?, cuando nosotros tenemos pacientes que están con mucho aumento de volumen, incluso dijimos edema agudo de pulmón, ¿no? Muy bien. Y los diuréticos ahorradores de potasio, hablamos de los antagonistas de los receptores de aldosterona y de los bloqueadores de los canales de sodio epiteliales, ¿no? Ahí tenemos en la aldosterona, espironolactona y eplerenona, y en los canales de sodio, triamtereno y amiloride, ¿no? Son importantes sobre todo cuando tenemos pacientes con hipopotasemia, ¿sí? Hipopotasemia. Muy importante, doctores, ¿no?, el uso de estos antagonistas de los receptores de aldosterona, por ejemplo, el edema, o sea, el edema abdominal, de la cavidad abdominal, que se conoce como ascitis, ¿sí? Ascitis, ¿no?, que se asocia con la cirrosis. Tiene un detalle, que en la cirrosis, además de producir retención de líquido, ¿sí?, por menor producción de proteínas, se pierden los líquidos ahí, ascitis, o incluso un edema generalizado, la cirrosis va a contribuir a un hiperaldosteronismo secundario, o sea, una mayor secreción y acción de la aldosterona, ¿sí? Hiperaldosteronismo secundario. Entonces, ¿cuál es el riesgo de los pacientes cirróticos? Al tener mucha acción de la aldosterona, recuerden que la aldosterona excreta potasio, entonces pueden tener pérdida de potasio en la sangre, o sea, pueden tener hipopotasemia. ¿Qué creen que sea el fármaco, o cuál creen que sea el fármaco entonces que se utiliza como diurético en estos pacientes? Precisamente uno que bloquee este hiperaldosteronismo, que me ayude a eliminar la orina, o sea, es un diurético, ¿sí?, que además me ayude a aumentar o disminuir la secreción de potasio. Es un diurético ahorrador de potasio. Por eso es que los diuréticos ahorradores de potasio son de primera línea en el manejo de edema relacionado con la cirrosis. ¿Por qué? Porque tienen el efecto de bloquear a los receptores de aldosterona, ¿no? Así como en este caso, para contrarrestar el hiperaldosteronismo que tiene la cirrosis, ¿no? Muy bien. Y luego, doctores, tenemos a este segundo grupo, que son los fármacos que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Tenemos 4 grupos de fármacos principales, los que van a actuar lo voy a colocar otro color, los que van a actuar en la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí?, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, y aquí están todos los que terminan en pril, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril, etc. Luego tenemos a los antagonistas de la aldosterona, que además de ser un diurético, funciona
bloqueando una parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, precisamente la aldosterona, ¿no? Espironolactona. Tenemos a los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ¿no? De angiotensina 2. Y ahí están los que terminan en sartán, ¿no? Irbesartán, losartán, valsartán, etc. ¿Sí? Antagonistas de los receptores de angiotensina, también llamados ARAS, ¿no? Antagonistas de los receptores de angiotensina. Los que inhiben la enzima convertidora de angiotensina son los IECAS, ¿no? IECAS, ¿sí? Y los inhibidores directos de la renina. Aquí está el alisquiren, que es un fármaco que no tiene mucho tiempo, ¿no? de haberse introducido en la terapéutica. Muy bien, entonces aquí hay que recordar lo que mencionamos desde un principio, doctores, la importancia del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? En el corpúsculo renal, ¿no? Gracias a las células yuxtaglomerulares, ¿no? de la arteriola aferente, se empieza a sintetizar renina, cuando hay algún estímulo que nos dice que hay poco volumen sanguíneo. Entonces la renina ayuda a que el angiotensinógeno que se produce en el hígado se transforme en angiotensina 1 en los pulmones. Luego, gracias a una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, esta angiotensina 1, se transforma en angiotensina 2 en los riñones. Y esa angiotensina 2 en los riñones va a estimular, ¿sí? va a estimular la producción de aldosterona. Que recuerden que la aldosterona se va a producir principalmente en la glándula suprarrenal, ¿no? En la corteza suprarrenal, en la zona glomerular, ¿no? Donde se producen los mineralocorticoides. Y esa aldosterona nos va a ayudar, en todo caso, dijimos, a reabsorber sodio y a excretar potasio, ¿sí? Pero también va a excretar hidrogeniones, ¿no? Entonces, reabsorbe sodio, excreta potasio e hidrogeniones. Muy bien, como reabsorbe sodio, recuerden que el sodio jala agua, entonces hay reabsorción de sodio y agua. ¿Por cuál fue el estímulo de que se active la renina? Porque de alguna manera el corpúsculo renal, ¿no? el aparato yuxtaglomerular, detectó que había poco volumen urinario. ¿Cómo se puede dar cuenta de eso? Porque detecta bajas concentraciones de cloruro de sodio en sangre, porque detecta una caída de la presión arterial o porque detecta una tasa de filtración disminuida, ¿no? Cualquiera de esos estímulos va a despertar a las células de la arteriola aferente, que son las células yuxtaglomerulares, y producen renina. Muy bien, entonces la aldosterona va a favorecer la reabsorción de sodio y agua, que va a elevar la presión arterial, la concentración de cloruro de sodio, el gasto cardíaco, y todo eso va a llevar a que vuelva la homeostasis, se inhiba la secreción y producción de renina y se vuelve nuevamente todo al equilibrio. Ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si yo bloqueo este sistema, porque está sobreactivado en quiénes, en los pacientes que tienen hipertensión, entonces acumulan líquido y se aumenta la presión arterial. Entonces, si yo bloqueo este sistema, también bajo los niveles de presión arterial y el paciente va a estar en condiciones, en mejores condiciones en cuanto a su presión arterial. Muy bien, entonces, ¿en qué puntos yo podría bloquear este sistema? Por ejemplo, si yo bloqueo directamente a la renina, bloqueadores o antagonistas directos de la renina, ¿no? De la alisquiren, ¿no? Si yo bloqueo la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Los IECAS, por ejemplo. Si yo bloqueo a los receptores de angiotensina 2, ¿no? Los ARAS, por ejemplo. O si yo bloqueo directamente a los receptores de aldosterona, ¿no? Los, en este caso, diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Muy bien, como la espironolactona. Entonces, los IECAS, los que bloquean a la enzima convertidora de angiotensina, son buenos antihipertensivos, lo voy a poner con otro color, buenos antihipertensivos, y han evidenciado beneficio en falla cardíaca, enfermedades microvasculares, sobre todo de la diabetes, ¿no? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedad cerebrovascular. El problema es que tienen algunos efectos adversos. Uno de ellos, de los más frecuentes, jamás se olviden, es la tos, ¿sí? La tos y el angioedema. ¿Por qué se producen la tos y el angioedema? Porque resulta que uno de los componentes, si vemos acá, la enzima convertidora de angiotensina no solo
ayuda a producir angiotensina 2, sino también inactiva a la bradicinina. ¿Y qué hace la bradicinina? La bradicinina es una molécula que produce tos, que podría producir potencialmente tos y angioedema, ¿sí? Angioedema. Entonces, si nosotros estamos bloqueando la enzima convertidora de angiotensina, hay más bradicinina, y si hay más bradicinina, el paciente puede presentar como efecto adverso tos y angioedema, ¿sí? Entonces, es un efecto adverso importante, ¿sí? Importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, como el paciente tiene mucha molestia con la tos, puede influir en la adherencia al tratamiento. El paciente puede dejar de tomar los IECAS simplemente porque le fastidia mucho la tos, ¿sí? Ante eso, otra alternativa es no bloquear la IECA, sino bloquear directamente los receptores de angiotensina 2, o sea, los ARAS. Estos tienen menor frecuencia de tos y angioedema, entonces son mejor, mejor tolerados, ¿sí?, por los pacientes. Y como tiene un mecanismo de acción similar, ¿no?, que se basa en que la angiotensina 2 ya no actúe, han mostrado mejoría en la falla cardíaca, en la enfermedad microvascular, hipertrofia del ventrículo izquierdo y enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué? Porque todas estas enfermedades tienen una sobreactivación de la angiotensina 2, que así como es un potente vasoconstrictor, también va a favorecer el remodelado cardíaco, que va a deteriorar el músculo cardíaco y por ende la función cardíaca. Por eso es que si yo bloqueo la angiotensina 2, van a mejorar sobre todo estas enfermedades. Luego los antagonistas de la aldosterona, ¿no? Aquí vemos que el único que ha evidenciado beneficio en falla cardíaca, ¿cuál era, doctores? La espironolactona, ¿no? Espironolactona, ¿no? Ha demostrado disminuir la mortalidad en falla cardíaca, ¿sí? Usualmente no son los antihipertensivos de primera línea, ¿sí? Se utilizan incluso después de varias opciones, pero ¿cuándo son importantes, no? ¿Cuándo son importantes? Cuando hay riesgo, por ejemplo, de hipocalemia, ¿no? Si tenemos poco potasio sérico. ¿Por qué? Porque además estos pacientes pueden ahorrar potasio, aumentan las concentraciones de potasio sérico. Y preguntaría, doctor, ¿pero no se puede producir hipercalemia si estoy ahorrando mucho potasio? Podría ser un efecto adverso potencial, pero es raro que se presente, ¿sí? Lo que sí se puede presentar es que como bloquean a los receptores de andrógenos, ¿no?, se anulan las acciones de la testosterona, entonces pueden tener características feminizantes, ¿sí?, sobre todo en los varones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y luego están los inhibidores directos de la renina, y ahí están en el alisquiren. El alisquiren también ha demostrado en estudios pilotos y no tan grandes, todavía en estudios iniciales, como les digo, no tiene tanto tiempo el alisquiren, ha demostrado disminuir la mortalidad en falla cardíaca, ¿no? Aquí está el alisquiren. ¿Cuáles son los efectos adversos que tiene? Sobre todo gastrointestinales o ciertas veces cefalea, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los principios de tratamiento que debemos recordar cuando utilizamos fármacos que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona? No hay que combinar IECAS con ARAS. ¿Por qué? Porque como potencian el bloqueo de la angiotensina 2, también pueden potenciar los efectos adversos. Entonces, no se combinan IECAS con ARA2, ¿sí? Sí se puede combinar un IECA con un diurético, o los ARAS con un diurético, ¿no? Usualmente suelen ser diuréticos tiacídicos, ¿no?, como por ejemplo la hidroclorotiazida, ¿no? Los IECAS y ARAS usualmente se combinan también con bloqueadores de canales de calcio para regular la presión arterial. Ahí está, por ejemplo, el amlodipino, ¿no?, muy utilizado en combinación con los IECAS, ¿sí? Los ARAS, o antagonistas de los receptores de, en este caso de angiotensina 2, ¿no?, son mejor tolerados que los IECAS. ¿Por qué? Porque tienen menos tos, porque tienen menos angioedema, ¿sí? Menor tos, menor angioedema. ¿Y eso es por qué? Porque porque ya no se bloquea la bradicinina. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina, como no está bloqueada, puede seguir destruyendo la bradicinina y es más raro que se produzcan estos efectos adversos, ¿sí? Muy bien, doctores. Entonces,
Con esto hemos descrito los principales fármacos que se relacionan con el sistema renal. Muchas gracias por su atención.